I approach this question of reparations as a political question. Estoy haciendo esta pregunta sobre el tema de reparaciones como una pregunta o un cuestionamiento político. I'm still wondering if the reparations movement is in fact going to be a political movement. Todavía me pregunto si el movimiento de reparaciones de hecho es y continúa siendo un movimiento político. I raise that question because if one is not involved in struggle that is shifting power to the people, we're not dealing with the question of power, can we call a movement really political? Estoy hablando y hago esta pregunta porque si estamos hablando de una lucha y un esfuerzo que tiene que ver con entregar o poder delegarle el poder a los pueblos, a la gente, entonces si no se trata de ese cuestionamiento, realmente sigue siendo un movimiento político. Reparations is an important political demand, but it must be seen as a transitional demand. Las reparaciones es una exigencia y un reclamo muy importante en términos políticos, pero también debe ser considerado como una exigencia transicional. That is, if we confine ourselves to operating within the existing nation-state structures, then we are in fact guiding this movement into a political dead end. Es decir, si nosotros nos limitamos a que la estructura sea simplemente basada en un Estado o un gobierno, entonces realmente estamos limitando y no podemos salir de ese marco que nos define el movimiento político. If reparations is indeed a political demand, a political movement, and represents a set of transitional demands, we have to ask the question, what are the contemporary historical and political conditions that we are facing that may prevent us from realizing reparations? Si entonces las reparaciones se convierten en un movimiento político en vez de ser una exigencia o un reclamo transicional, debemos hacernos la pregunta, ¿cuáles serían entonces las condiciones históricas, sociales, para que esas reparaciones puedan ser eficaces y llevar a cabo su meta? We understand that the legal and moral basis has already been established to make the argument that we need some kind of repair. Entendemos claramente que ya existe una base, un fundamento legal y moral para poder presentar este argumento y este reclamo. In the Americas, we have the experience of the various settler colonialist states and the colonization and racialization of life in the Americas. En los estados americanos, el continente americano, hemos tenido ya la experiencia y tenemos los antecedentes de los estados coloniales y cómo se fueron desarrollando y lo que se ha marcado en la historia. So our victimhood is clear. Así que nuestra victimización, ese estado de víctimas está claro. So the question again goes back to how do we in fact become agents for our own transformation and liberation? Así que la pregunta vuelve a insistir, ¿cómo nos podemos convertir en agentes, en herramientas para llevar a cabo esa transformación y liberación? And that question can only be answered within an understanding of the contemporary context. Y esa pregunta solamente se puede contestar si entendemos claramente el contexto o marco contemporáneo. So let me comment on that very quickly. Así que rápidamente voy a hacer unos cuantos comentarios. Right now, in the existing nation-state structures, we have the reality of a rising right-wing movement throughout the European theater and in North America. Actualmente, en el marco de las estructuras de estos gobiernos o naciones, existe entonces una tendencia y un movimiento muy extremo a la derecha que impacta tanto este ambiente en las Américas como en Europa. Now, Europe and the U.S. are in fact the creation of the enslavement
and colonization of African people and indigenous people. Tanto Europa como América son el resultado, la creación de la esclavitud que se llevó a cabo y ocurrió de nuestros pueblos y comunidades africanas. Therefore, they have an objective interest in maintaining the existing order. Por lo tanto, ellos tienen un interés muy objetivo en querer y poder mantener ese orden y sistema. And as the neoliberal capitalist order disintegrates, Y a medida que ese orden neoliberal capitalista se desintegra, we are seeing the rise of a racist radical right. estamos entonces siendo testigos de una tendencia y una sublevación o insurgencia radical de la extrema derecha. That is the reality of the existing global power structure. Esa es una realidad de la estructura de poder y adquisición actual a nivel global. And it seems to me very unlikely that these states are going to positively respond to our demands for reparation. Y me parece que no va a haber una alta probabilidad que estos estados o naciones no van a responder positivamente a nuestra demanda o exigencia de reparaciones. So we can present all of the well thought out legal argumentation, but it keeps on coming down to a question of political power. Así que podemos presentar toda clase de argumentos y debates bien planificados, bien estructurados, con antecedentes muy sólidos, pero creo que esta estructura va a ser un enemigo, en este caso, que difícilmente podremos abatir. Which means that the reparations movement must connect itself to the development and expansion of social movements. Lo cual significa que nuestro movimiento de reparaciones debe de tener una conexión muy sólida y muy fuerte a todos los aspectos socioeconómicos y políticos del movimiento que pensamos realizar. That means that, for example, in Colombia, the question of reparations has to be grounded in the people. The people need to understand what reparations really mean. Esto quiere decir que en Colombia el movimiento de reparaciones debe de estar anclado a lo que significa realmente y la profundización del significado para que la gente entienda el contexto del movimiento. That because of this intimate interconnection between Europe and North America and the Colombian state, we see that with the rise of a neo-fascist regime in the U.S., there is a strong possibility of a radical swing to the right, or further to the right, in Colombia. Y debido a esta interconexión que hay entre Europa, las Américas y el gobierno colombiano, entonces estamos viendo esa insurgencia o esa sublevación que existe de la tendencia extrema derecha en cuanto a este movimiento. So this is what I see as the objective political realities we have to face when we are talking about reparations. Así que estas son las realidades objetivas políticas que yo veo cuando se trata de nuestra intención con reparaciones. So let me now bring this down very briefly and talk about Colombia. Entonces, permítame brevemente hablar un poco sobre este tema en cuanto a Colombia. And we don't attempt to try to instruct the activists in Colombia. Y la intención no es instruir o, digamos, educar a los activistas en Colombia. We don't pretend to have a better understanding of their objective reality. No pretendemos tener un mejor o más claro entendimiento de la realidad objetiva que ellos viven. But it does seem to us, those of us who are involved in solidarity work, that this peace process provides a strategic opening for raising the demand around reparations.
Pero sí nos parece que puede haber un objetivo muy importante cuando nos damos cuenta que este proceso de paz nos da una apertura, una pequeña oportunidad inicial para entonces generar el proceso de la reclamación o exigencia de reparaciones. The peace process allows the connection between the demands for historical reparations and the contemporary realities that African people face in this country as a consequence of the conflict, the war that took place, or is taking place here in this country. En este país, el proceso de la paz permite que haya entonces un vínculo, una conexión entre esa demanda o exigencia de las reparaciones y lo que ha ocurrido en el conflicto armado y sus diferentes causas, resultados e impacto en este país. The fact that the state failed to protect its own citizens, El hecho de que el gobierno falló y no cumplió en la protección de sus propios ciudadanos, that it allowed paramilitary forces to terrorize African people, de que permitió que fuerzas paramilitares terrorizaran a sus comunidades afrodescendientes, the fact that millions of African people were displaced, el hecho de que comunidades y pueblos afrodescendientes fueron desplazados. there could be no effective peace process without a repair to those realities. No puede entonces existir un proceso de paz eficaz sin tener en cuenta estas realidades. And that's why for us, we see that one of the immediate demands that would generate significant international support Yes, that can be raised by the leaderships here in Colombia is the right to return. Y es por eso que nosotros pensamos que el presentar este reclamo o exigencia de reparaciones puede entonces generar tanto apoyo como patrocinio a nivel internacional, y ese es el derecho a regresar, el derecho a volver a nuestro territorio. The Colombian government has a responsibility to create the conditions, the circumstances that will allow the people who have been displaced in this conflict to return to their territories. That has to be a fundamental demand. El gobierno colombiano tiene la obligación de poder hacer posible, de dar acceso a las personas, comunidades y pueblos que han sido desplazados, de regresar a sus territorios. Esa debe ser una de las principales demandas que se deben de hacer. And we raise that because we have seen through our own observation the absolute power of being connected to the land and the fragmentation politically that happens when you are disconnected from that power base. Y presentamos esta idea y este concepto de poder regresar a nuestra tierra porque hemos visto el poder absoluto que tiene el pueblo, que tiene los seres humanos, cuando se les concede y se les da acceso a regresar y volver a su tierra natal. So this demand and this reality as a consequence of this peace process provides a real possibility for developing an approach that can address the needs of people, black people in Colombia, but also can provide a model for how we begin to address these issues of reparations throughout the Americas. Así que esta exigencia, este reclamo de reparaciones nos permite crear la posibilidad de que se pueda ver una realidad objetiva, palpable, de cómo nuestros pueblos, nuestras comunidades pueden verdaderamente recuperar y regresar a sus territorios, y que nos sirva como un ejemplo a desarrollar a futuro. So as I close, let me just restate. Así que para
cerrar mis comentarios, les vuelvo a sobresaltar y enfatizar. There is no question that Afro-descendants are now the subjects of international law. No hay ninguna duda al respecto de que las personas y comunidades afrodescendientes están y quedarán sujetos bajo la fuerza de la ley. We have various provisions that we can use, the Durban Declaration and Program of Action, for example. We have these kinds of instruments we can use in our political and educational work. Tenemos diferentes recursos, instrumentos y herramientas como la Declaración Durban que podemos utilizar para poder facultarnos y llevar a cabo un empoderamiento de este proceso. But there is a reason why the U.S. and the Western Europeans walked out of Durban. Y hay una razón particular por la cual los Estados Unidos y las naciones europeas se alejaron o abandonaron Durban. And why the U.S., even under its first black president, failed to attend the Durban follow-up. Y por qué aún los Estados Unidos, bajo el gobierno de un presidente afroamericano, no pudieron hacerle el seguimiento de responsabilidad con Durban. Because the continued hegemony of the European project requires the subjection, the subordination of African people. Porque la homogeneidad continua, en este caso, tanto de los países europeos o naciones europeas como de los Estados Unidos, es de ejercer y continuar esa subordinación de los pueblos afrodescendientes. Therefore, this issue of agency and the commitment to struggle is paramount. Por lo tanto, esta tarea y este ejercicio de poder ejercer nuestro poder inherente es supremamente importante. As human beings, we cannot determine the conditions that we are born into. Como seres humanos, nosotros mismos no podemos escoger o determinar las condiciones en las cuales nacemos o venimos al mundo. But we can determine how we respond to those conditions. Pero sí podemos determinar y controlar cómo respondemos a esas condiciones y circunstancias. If we want reparations, if we want to build a new world, then we have to be committed and determined to struggle for that new world. Si nosotros queremos reparaciones, si queremos construir un nuevo mundo, entonces nosotros tenemos que hacer y tener el compromiso para poder actuar y llevar a cabo esos objetivos.